Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Pan de Vida en la ciudad de McAllen, Texas. En la serie Creer bien, vivir bien, estamos estudiando la Carta de Santiago, aprendiendo que la fe verdadera no solo se cree, sino que se vive cada día en nuestras palabras y acciones. En el día de hoy estaremos analizando el tema, las miserias de los ricos, basado en Santiago capítulo 5 versículos 2 al 6. Bueno, imaginemos la siguiente escena por un momento. Es una situación que a todos nos resulta súper familiar en el día a día. Estás en la caja registradora del supermercado, ya justo a punto de pagar, y de pronto ves esa pequeña lata de acrílico para dejar el cambio. O tal vez es la pantalla digital de la terminal de pago la que te hace una pregunta directa. Digo, esa que dice si deseas redondear la cuenta o donar una cantidad mínima para alguna causa benéfica. Sí, esa interacción de todos los días que dura un par de segundos. Exacto. Es un instante sumamente breve, pero esa pequeña interacción levanta una pregunta fascinante y la verdad muy reveladora para arrancar nuestra inmersión en la palabra el día de hoy. En el fondo de nuestra sociedad, o sea, entre quienes nos escuchan y en general, ¿existen más personas genuinamente generosas o predomina una tendencia hacia la retención egoísta? Pues es una excelente forma de plantear la cuestión. Verdaderamente pone el dedo en la llaga de la condición humana, porque no se trata simplemente de la cantidad de monedas que caen en la lata, ni de la suma total donada. Lo que está en juego en esa fracción de segundo es la postura del corazón frente a lo que se posee. Claro, revela dónde está nuestra seguridad. Así es, revela en dónde depositamos nuestra confianza más profunda. Y hacia allá se dirige nuestra brújula hoy. A quienes nos acompañan les damos la más cálida bienvenida en nombre de la Iglesia Bautista Pan de Vida. Este espacio de reflexión es parte integral de nuestra serie doctrinal Creer bien, vivir bien. Bienvenidos a nuestra congregación virtual. Y para el estudio detallado de hoy, tenemos sobre la mesa el texto del apóstol Santiago, específicamente en su capítulo 5. Nuestra misión aquí es desentrañar cómo la actitud hacia el dinero puede convertirse en el punto ciego espiritual más peligroso para cualquier creyente. Porque bueno, en nuestro estudio anterior hablábamos de esa arrogancia tan común de hacer planes a futuro sin tomar en cuenta a Dios. Hablábamos de la cruda realidad de que la vida humana es como un vapor que aparece un instante y luego pues se desvanece. Y es precisamente desde esa conciencia de la fragilidad de la vida que damos el salto al tema de hoy, que es la miseria de los ricos. Es un puente lógico magistral el que nos presenta el texto bíblico. Porque si aceptamos la premisa de que la vida es apenas un vapor fugaz, la pregunta ineludible que sigue es ¿en qué se está invirtiendo ese brevísimo tiempo? Totalmente. Y las Escrituras no se limitan a hacer una crítica superficial sobre el simple hecho de tener dinero. Van mucho más profundo. Apuntan a la raíz, a la actitud del corazón y de manera muy severa a la forma equivocada y a veces criminal en la que esos recursos son obtenidos. En ese afán desmedido por asegurar el futuro, el ser humano es capaz de cruzar líneas éticas terribles, mintiendo, robando. La avaricia actúa como un motor oscuro. Y el tono que utiliza Santiago es casi ensordecedor. Es como una alarma sísmica a todo volumen. Advierte sobre desgracias inminentes con un llamado literal a llorar y gritar por la miseria que viene. O sea, no es una simple sugerencia de finanzas personales. Es una declaración de juicio moral durísima. Es fundamental entender el porqué de esta dureza. Los juicios de Dios nunca son caprichosos. La razón de una sentencia tan firme radica en que estas personas habían convertido sus bienes en el centro absoluto de su universo. El texto utiliza una metáfora visual muy poderosa, hablando de riquezas que se pudren y de ropas finas que son carcomidas por las polillas. Una imagen impactante. Sí, es un eco directo de las enseñanzas de Jesús en Mateo 6 sobre la necedad de almacenar tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen. A ver, quiero jugar al abogado del diablo por un momento, porque para quienes nos sintonizan y quizás tienen una cuenta de ahorros o simplemente intentan ser prudentes con sus finanzas familiares, escuchar que la riqueza se pudre puede sonar un poco extremo. El simple hecho de ahorrar dinero ya es un pecado de avaricia. Digo, ¿dónde trazamos la línea? Es una distinción crucial y me alegra mucho que la plantees. La sabiduría bíblica, de hecho, elogia la prudencia, el ahorro y el trabajo diligente. El libro de Proverbios está lleno de esos consejos. El problema aquí no es la provisión.
El punto de quiebre ocurre en la intención del corazón. Claro, el por qué guardamos las cosas. Exacto. La acumulación se vuelve pecaminosa cuando nace del miedo y de la necesidad de control absoluto. La imagen de la riqueza pudriéndose implica que había tanta abundancia retenida que ni siquiera podía ser utilizada por su dueño. Y paralelamente, había una necesidad apremiante a su alrededor. En lugar de dar de comer al pobre, dejaron que los gusanos se vieran un banquete. ¡Wow! Es como el agua de un río. Si fluye, da vida a todo a su paso, pero si se estanca, se echa a perder. Y si lo pensamos bien, esto es increíblemente actual. Pensemos en cuánta comida termina pudriéndose en los refrigeradores por comprar en exceso. Por pura gula visual. Así es. Y luego la tiramos intacta. O la arquitectura moderna. Antes las casas tenían armarios pequeños y funcionales. Hoy el estándar son estos famosos walk-in closets enormes dedicados a apilar ropa que pasará años sin usarse. Es más, compramos aparatos de ejercicio con mucho entusiasmo y terminan siendo el perchero más caro de la casa. Es una descripción perfecta. Y los garajes repletos de cajas, al punto que la gente renta bodegas adicionales para guardar cosas que jamás volverán a mirar. Pues esa descripción captura el espíritu exacto de lo que denuncia el apóstol. Es un despilfarro trágico. Doctrinalmente, esta actitud revela dos raíces muy profundas y oscuras. La primera es una incredulidad fundamental hacia Dios. Incredulidad. ¿En qué sentido se relaciona eso con guardar cosas en una bodega? Porque detrás del miedo obsesivo a la escasez futura, hay una falta de fe en la provisión continua del Creador. Quien vive aferrado frenéticamente a sus posesiones está declarando que teme no tener suficiente mañana. Se busca en el dinero la omnipotencia que solo le pertenece a Dios. O sea, intentamos controlar el futuro a través de la cuenta bancaria. Es la psicología de la escasez. Exactamente. Y esa incredulidad es la que inevitablemente engendra el segundo mecanismo oscuro, que es el egoísmo hacia el prójimo. Al estar ciego por el miedo al futuro, retienes los bienes en lugar de usarlos como medio para servir. Por eso el texto señala que esas riquezas oxidadas testificarán en su contra. Son la prueba forense de que se retuvo demasiado mientras otros padecían. El simple hecho de que algo se te echa a perder es la evidencia en tu contra. Es un concepto súper revelador. Ahora, lo verdaderamente alarmante de este análisis es que el problema no se queda estático en los armarios, ¿verdad? Nunca se queda aislado. El pecado de la avaricia muta. En las notas pastorales vemos que el texto pasa de hablar de polillas a hablar del clamor de los segadores y trabajadores defraudados. Pero aquí surge otra duda práctica. Quienes conforman nuestra congregación virtual probablemente trabajan en oficinas o desde su computadora. O sea, no tienen campos agrícolas. ¿Cómo se traduce esto a nuestra era moderna? Bueno, ese es un riesgo al leer textos antiguos. Pensar que, si cambia el escenario, desaparece el principio. El mecanismo subyacente aquí es cómo la avaricia desensibiliza al ser humano y lo lleva a cometer injusticias. Y eso es tan moderno como un correo electrónico. Hoy, el clamor de los trabajadores resuena en los pasillos corporativos. ¿Cómo se ve eso en el día a día? Se manifiesta, por ejemplo, cuando una empresa retrasa el pago a sus proveedores más pequeños o contratistas durante meses, usando excusas burocráticas simplemente para mantener liquidez, sabiendo que esas personas dependen de ese pago para alimentar a sus familias. Claro. O se ve en la explotación del empleado moderno, al que se le exigen jornadas interminables pagando menos de lo justo. Se hace dolorosamente evidente cuando alguien se aprovecha del estatus migratorio de una persona para pagarle una miseria, calculando que no tiene medios para defenderse. ¡Qué fuerte! Es usar la vulnerabilidad ajena como estrategia de reducción de costos. Es escalofriante cómo la burocracia sirve de anestesia moral. Al ver a un trabajador como una celda en Excel, olvida su humanidad. Esa frase, anestesia moral, lo describe perfecto. El deseo desordenado endurece el corazón y bloquea la empatía. Y Dios repudia esta indiferencia. Desde Deuteronomio 24, la instrucción era clara: no oprimir al trabajador necesitado, advirtiendo que su clamor llegaría al cielo. Dios escucha perfectamente ese clamor. Es una progresión devastadora. Pasamos de los armarios llenos a la injusticia laboral activa. Y luego nuestro texto da un paso aún más profundo. Pasamos al estilo de vida que esa injusticia financia. El lenguaje aquí es una sacudida. Dice que se han engordado tal como se engordan los animales para el día de la matanza. Una metáfora brutal,
pero de una precisión quirúrgica respecto a la sociedad actual. Sí, muy grotesca. Es la radiografía de un sistema orientado solo a satisfacer el apetito propio. El animal come y disfruta de la abundancia, ignorando que esa complacencia es la preparación para su destrucción. Así opera el corazón humano entregado al hedonismo material. Pero permítame cuestionar esto un poco. Vivimos en una cultura que nos dice: trabaja duro, te lo mereces, disfruta el fruto de tu esfuerzo. ¿Acaso no es válido disfrutar de las cosas buenas? ¿Por qué preguntar el lujo como una preparación para el matadero? El disfrute sano y agradecido de los frutos del trabajo no es el problema. El quiebre ocurre cuando la vida se orienta exclusivamente hacia ese fin, y peor aún, cuando ese estilo de vida lujoso es subsidiado por la injusticia. La ceguera radica en vivir ignorando el sufrimiento del prójimo, y esta insensibilidad nos lleva al clímax de la acusación bíblica, al versículo 6. El pecado más grave. Así es, condenar y dar muerte al justo. Este es el punto de no retorno de la avaricia. El egoísmo deshumaniza tanto al individuo que el prójimo deja de ser persona y se convierte en un obstáculo a remover. Un simple peldaño. Pero, la expresión dar muerte suena a película criminal. No todos los días la gente literalmente le quita la vida a alguien por dinero. O sea, en el mundo corporativo normal. Históricamente sí ocurre, pero no debemos limitar la interpretación solo al derramamiento de sangre físico. Dar muerte al justo se manifiesta de múltiples maneras. Como pastores vemos los estragos, familiares que se despedazan emocional y legalmente en los tribunales por una herencia. Claro, arruinando a la familia. O la avaricia que impulsa a destruir la reputación de un colega con mentiras para quedarse con un ascenso. Es el asesinato de la reputación, de la dignidad del otro. Totalmente. Y se observa cuando se usa la influencia económica incluso en los tribunales para oprimir al inocente, llevando a la quiebra a competidores más pequeños. Oprimen al que, como dice el texto, no les hace resistencia porque carece de recursos para defenderse. Visto en conjunto, este diagnóstico de Santiago es como ver una placa de rayos X donde el cáncer de la avaricia ya hizo metástasis. Corrompe todo. Llegados a este punto, cualquier oyente se estará haciendo una pregunta urgente. ¿Cómo es posible que una persona que se considera creyente pueda deslizarse por esta pendiente casi sin darse cuenta? Necesitamos el antídoto. Es una excelente pregunta práctica, porque nadie se despierta un martes diciendo, hoy seré un avaro insensible. Es un adormecimiento espiritual sutil. Ocurre cuando uno se acostumbra a transitar frente a la necesidad y al elegir no actuar, la conciencia va creando callos. El antídoto lo encontramos en el consejo del apóstol Pablo a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 6. Un pasaje súper clave, que indica específicamente sobre cómo redirigir el corazón. Pablo explica el peligro espiritual de la abundancia. Instruye a los ricos a no ser orgullosos ni poner su confianza en el dinero inestable. El mayor riesgo de la abundancia produce una falsa autosuficiencia. Ese murmullo que dice, tengo todo bajo control, no necesito a Dios. Es una trampa tremenda. Solemos pensar que las crisis prueban la fe, pero la abundancia adormece y enfría espiritualmente con mucha mayor rapidez. Es una prueba silenciosa y letal. Por eso el antídoto es doble. Primero, arrancar nuestra confianza del dinero inestable y anclarla en Dios. Y segundo, usar los recursos para hacer el bien, ser generosos, estar dispuestos a compartir. Volviendo a la analogía de la naturaleza, es romper los diques del estanque para que se convierta en un río de agua viva. Has capturado la esencia. La provisión no es para el sostenimiento egoísta. Cuando usamos los recursos para buscar el bienestar del prójimo, transformamos una posible maldición, como el óxido, de nuevo en una bendición eterna. ¡Qué manera tan perfecta de cerrar el círculo lógico! La gran solución redentora es activar esos recursos mediante el amor práctico. Es una invitación para cada oyente a realizar una auditoría de su corazón y preguntarnos ¿a quién estamos sirviendo con lo que se nos ha confiado? Y me gustaría sumar un pensamiento provocador final. Algo que emana de este material y nos deja un reto. Hemos enfocado la atención en el que acumula, pero ¿qué ocurre con quien está del otro lado, con el que sufre la injusticia? Aquí se revela la paciencia de Dios frente al sufrimiento. Ahondemos un poco en ese concepto. ¿Cómo se manifiesta esa paciencia divina? Pasa que cuando vemos que el codicioso triunfa y el oprimido está acorralado, la tentación es pensar que Dios volteó la mirada.
Pero la paciencia de Dios no significa aprobación del mal. Es una oportunidad de gracia para que el avaro se arrepienta, sí, pero también es la garantía absoluta para el oprimido de que ninguna injusticia quedará impune. El juicio a la injusticia llegará en su tiempo perfecto. Y saber esto nos llama urgentemente a revisar hoy dónde está nuestro tesoro. Una verdad monumental. La balanza moral del universo jamás está descalibrada, aunque nos parezca lenta. Y considero que este es el instante adecuado para permitir que este mensaje examine nuestras intenciones. Te pediría, por favor, que nos guíes en una oración para sellar esto. Será un privilegio. Oremos juntos. Señor, nos presentamos reconociendo nuestra fragilidad. Confesamos que con frecuencia nuestros corazones son seducidos por la falsa seguridad material. Te rogamos perdón por permitir que el miedo alimente nuestra incredulidad y que el egoísmo nos vende los ojos frente a la necesidad. Ablanda las durezas de nuestro corazón. Concédenos ver al prójimo con compasión. Haznos canales dispuestos a compartir lo que por gracia hemos recibido. Que nuestra confianza descanse únicamente en ti. Guíanos a vivir una fe activa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué inmersión tan profunda hemos experimentado a través de la Escritura en esta ocasión. A cada persona de nuestra congregación virtual les extendemos una invitación formal y llena de entusiasmo para que no se pierdan el próximo estudio de nuestra serie Creer bien, vivir bien, donde continuaremos explorando los tesoros de la Carta de Santiago. En nombre de la Iglesia Bautista Pan de Vida, nos despedimos por esta vez, dejando una pregunta resonando. ¿Estamos acumulando riquezas para la polilla o invirtiendo en aquello con valor eterno? Hasta la próxima.